Muy buenos días tengan todos ustedes. Continuando con la presentación de las diferentes conferencias del día de hoy, vamos a charlar durante los próximos minutos acerca del diagnóstico por ultrasonido en los aneurismas de aorta abdominal. ¿Cuáles son las ventajas del ultrasonido? Sabemos que es un método que carece de radiación, tiene alta resolución, sobre todo con los transductores de las nuevas generaciones. Es un método que tiene la gran cualidad de ser transportable, por lo que podemos hacer el estudio en la cama del paciente, en una sala de urgencias, en el quirófano, en la sala de ultrasonido, en la sala de rayos X. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el ultrasonido hoy en día. Tenemos la ventaja de hacerlo en tiempo real, es decir, estamos viendo en el mismo momento que suceden las cosas, y tenemos hemodinámica de manera simultánea, lo hace un método de gran calidad para el estudio, sobre todo de estructuras vasculares. Si lo comparamos con otros métodos de imagen, es un método de menor costo y esto lo hace más accesible prácticamente a todos los niveles de atención. La aorta abdominal, anatómicamente, es la continuación de la aorta torácica. Se extiende desde el diafragma hasta la bifurcación de las ilíacas común. Como característica importante, es una arteria elástica. El diámetro en las mujeres es menor que en los hombres, varía con la edad, y el diámetro promedio que se describe en la literatura es de 27 milímetros a nivel del diafragma y 21 milímetros a nivel de la bifurcación. Ya más adelante veremos cuáles son los valores catalogados como normales. Las paredes de la aorta, como cualquier arteria, constan de íntima, media y adventicia, y recordar que a nivel de la adventicia vamos a encontrar el vasa vasorum. El oxígeno que suministra a la aorta, por un lado es a nivel de la luz aórtica y las pequeñas arterioles que forman la vasa vasorum de la adventicia. Por eso, el suministro dual, hay una región de pobre perfusión hacia el tercio medio de la media y esto genera necrosis. Ya veremos posteriormente cuál es la gran importancia de tener en mente esta vascularidad de la aorta. Recordar anatómicamente cuáles son sus ramas, una vez que ha ingresado al abdomen a nivel infradiafragmático, se encuentra el tronco celíaco, la mesentérica superior, las arterias renales, la izquierda y la derecha, la mesentérica inferior, las gonadales, las arterias lumbares, hasta la bifurcación en ambas ilíacas, la ilíaca del lado derecho y la ilíaca del lado izquierdo. El protocolo de estudio, como sabemos, siempre que realizamos un estudio vascular, hay que generar su protocolo de estudio para que siempre revisemos las mismas condiciones y no dejemos de revisar alguna parte que puede ser muy importante para el diagnóstico de esa entidad. Generalmente utilizamos transductores entre 3 y 5 MHz, generalmente con un transductor convexo. Se hacen los cortes a nivel desde el diafragma, primero cortes transversales, siguiendo todo el trayecto de la aorta hasta las ilíacas. Tomamos el diámetro proximal, medio y distal, tanto en antero-posterior como transversal. Es muy importante porque es la manera de obtener el calibre, el diámetro más apegado a la realidad. Posteriormente hacemos los cortes longitudinales, que es muy importante para saber en dónde se encuentran las áreas de estenosis, dilataciones y postestenosis. Se describe que la sensibilidad del ultrasonido para el diagnóstico de aneurismas de aorta varía entre 95 y 100%. Hay autores que hablan del 100%, dependiendo del tipo de paciente, ya que sabemos que pacientes muy obesos o con gran cantidad de gas, baja un poco la sensibilidad debido a la presencia de estos artefactos. Y hablar de aneurisma, ya lo veremos también un poco más adelante, debe de ser el calibre mayor a 3 centímetros. La velocidad promedio pico sistólico de la aorta es de 110 centímetros sobre segundo. A mayor edad, la velocidad varía entre 70 y 100 centímetros sobre segundo. El espectro a nivel proximal, debido a la irrigación de los órganos como es el hígado, el vaso, los riñones, es un espectro de una arteria de baja resistencia. Esto nos habla de un espectro monofásico, como lo estamos viendo en esta representación, pico sistólico alto y diástole apenas perceptible. Conforme va siendo más distal, el espectro es trifásico a nivel de las arterias renales, también con baja resistencia,
y cuando ya estamos en la porción distal es de alta resistencia, como lo estamos viendo en esta imagen, pico sistólico alto, diástole que desciende rápidamente, y esto debido a que entre más distal se encuentre la localización, la irrigación es hacia los miembros inferiores, que son de alta resistencia. El protocolo de estudio, como comentábamos, es bien importante siempre recordarlo. Rastreo en transversal desde el diafragma hasta la bifurcación. Hay que determinar no solamente el diámetro, sino también verificar la dirección que sigue la aorta. Normalmente está en la izquierda de la línea media, sin embargo, es muy frecuente que encontremos con dolicidades o desviaciones hacia la derecha de la línea media. Se debe de medir en antero, posterior y transverso de pared externa a pared externa. Es muy importante para no hacer una medición subóptima de la aorta. Revisar siempre la presencia de cambios por aterosclerosis, trombos, disecciones o cualquier complicación que pueda concurrir de manera simultánea con la presencia de aneurismas. Hay que usar el Doppler color y el Doppler duplex para revisar el aspecto hemodinámico tanto de la aorta como de las ilíacas. Hay que evaluar, como les comentaba, en cortes longitudinales posibles zonas de estenosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es muy importante el factor de riesgo del tabaquismo. Cada vez con más frecuencia se presentan aneurismas de aorta en aquellos pacientes con antecedentes de tabaquismo intenso. La arteriosclerosis, hipertensión arterial, ateroesclerosis, pacientes de edad avanzada, sobre todo si tienen antecedentes familiares de tener aneurismas de aorta, ese es un factor de riesgo. Pacientes con hiperlipidemia o hipertrigliceridemias, es más frecuente en el sexo masculino que en las mujeres, es más frecuente en la raza blanca. Como les comentaba, un factor de riesgo es aquellos que tengan antecedentes familiares de aneurismas de aorta abdominal, aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular y aterosclerosis, y en pacientes con enfermedad de tejido conectivo, como sería el síndrome de Marfan. La aterosclerosis, como les comento, es un factor de riesgo para el aneurisma de aorta abdominal. Histológicamente se caracteriza por degeneración medial de la pared aórtica. La mayoría desarrollan trombo que contribuye a la degradación continua de la pared a través del estrés oxidativo, la apoptosis de las células del músculo liso, la proteólisis de la matriz extracelular y la inflamación de la adventicia. El riesgo de aneurismas de aorta abdominal en los hombres varía del 8.2% y incrementa al 10.5% en aquellos pacientes con antecedentes de tabaquismo, sobre todo tabaquismo intenso. Antecedentes familiares, del 10 al 25% de los pacientes pueden desarrollar a lo largo de su vida la presencia de un aneurisma de aorta abdominal. El crecimiento es no lineal, con un promedio de 2.6 milímetros por año en aquellos menores de 5 centímetros. Realmente, en muchos de los casos es asintomático, por eso se le conoce como el asesino silencioso, ya que cuando se presenta generalmente es por alguna complicación. Las guías que se publicaron en el 2022 en la revista de Circulación proponen como protocolo de revisión dependiendo del grupo de edad. Pacientes con grupos de edad menores a 65 años en ambos sexos proponen que se haga la revisión por ultrasonido siempre que tengan factores de riesgo, ya sea tabaquismo, hipertensión o antecedentes familiares de aneurismas de aorta. En los pacientes mayores o iguales a 65 años, del sexo masculino, aquellos que tienen antecedentes de aneurisma de aorta abdominal, debe de revisarse por ultrasonido, o si alguna vez en su vida estuvo en contacto con el tabaquismo, también debe de hacerse una revisión como chequeo por ultrasonido. En mujeres, aquellas que tienen antecedentes familiares de aneurisma de aorta, se recomienda que se haga en algún momento la revisión por ultrasonido, y si alguna vez fumó, no es necesario, no es obligatorio hacer la revisión por ultrasonido. Y en aquellos pacientes mayores de 65 años que tengan algún ultrasonido previo que sea negativo, no es recomendable hacer mayor
estudio para hacer el seguimiento de estos casos. ¿Cómo se define el aneurisma de aorta? Es el aumento del diámetro de un segmento mayor al 50% comparado con el segmento contiguo. Así se le considera un aneurisma. El diámetro aórtico aumenta con la edad. En general se considera, para hablar de un aneurisma de aorta, aquellas que tengan un diámetro mayor a los 30 milímetros. Esto es bien importante, ya que debido a la presencia de arteriosclerosis podemos tener zonas de estenosis y dilatación postestenótica, pero aquellos que tengan un diámetro mayor de 30 milímetros entran en la definición de aneurisma de aorta. El ultrasonido, sin duda alguna, es el método de elección para el diagnóstico de aneurismas de aorta abdominal. Entre el 90 y 95% de estos son de tipo degenerativo y el mayor número, la mayor frecuencia de localización de estos aneurismas son de localización infrarrenal. Los tipos de aneurisma, recordemos que son fusiformes y saculares. El fusiforme es el más frecuente. Las tres capas están intactas, asociadas generalmente a este tipo de aneurismas con hipertensión arterial y tabaquismo. Los saculares generalmente son excéntricos y las capas de la arteria se encuentran dañadas. Es más frecuente de localización a nivel torácico y esto abarca menos del 1%, asociados a inflamación y procesos infecciosos. Entre mayor es el aneurisma, más rápido el crecimiento y, por supuesto, mayor es el riesgo de tener complicaciones. El crecimiento es de 1 a 2 milímetros por año para aquellos aneurismas cuyo diámetro está entre 3 y 4 centímetros. Aquellos que son de mayor tamaño, se espera que el crecimiento anual sea de 4 a 5 milímetros, y aquellos que se encuentran entre 6 y 6.9 centímetros tienen la posibilidad de la ruptura en un año del 10 al 20% de los casos. Aquellos aneurismas mayores a 8 centímetros tienen el 50% de posibilidades de ruptura en un año. Hay que tener en cuenta que nosotros siempre valoramos las características del trombo. Se describe que el trombo amortigua la pared aórtica del estrés mecánico de la presión sanguínea. No es una acumulación pasiva de fibrina, sino una malla metabólicamente activa. Ya veremos que es como un colchón y ayuda a que tengan mayor posibilidad de evitar una ruptura del aneurisma de aorta. Se desarrollan como resultado de la inflamación crónica de la pared. Existe daño arterial. Sabemos, como ya hemos comentado, como antecedentes y como riesgo la hipertensión arterial, hiperlipidemias, toxinas, tabaquismo, que van a condicionar el proceso del daño arterial, la inflamación, degradación de elastina y crecimiento y posible ruptura con la complicación del aneurisma de aorta abdominal. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de un aneurisma de aorta abdominal, es muy importante primero determinar el tipo, la localización, la extensión de dónde a dónde va, sobre todo la localización, si es infrarrenal, si es suprarrenal, es muy importante determinarla, el tamaño, las características morfológicas, si se encuentra complicado o no, porque tendríamos que complementar con otros métodos de imagen, el aspecto hemodinámico y sobre todo datos sugestivos de complicaciones que pueden estar concurriendo en el momento que estamos haciendo el diagnóstico. Hay que hacer dentro del protocolo, como lo hemos comentado, la escala de grises, Doppler color y análisis espectral que permite evaluar de manera rápida la aorta abdominal. Detecta de manera precisa alteraciones como presencia de las placas. Estas placas de ateroma podemos hablar de que estén estables o inestables. La formación de ateromas fijos o móviles con el posible riesgo de desprendimiento. Áreas de estenosis, como les comento, generalmente vemos áreas de estenosis preaneurismáticas o postaneurismáticas. La presencia de trombos murales, la localización de estos trombos anteriores, laterales, generales y las características de esta pared. Si tiene proceso inflamatorio, si tiene alguna complicación tipo disección, si tiene algún pseudoaneurisma, ruptura del aneurisma que esté libre o contenido, fístulas aortocavales, etc. El ultrasonido es altamente sensible para poder determinar
todas estas características. Veremos una serie de casos en donde identificaremos a través de ultrasonido la presencia o complicación de los aneurismas. Como comentamos, siempre se empieza en un corte transversal. Aquí vemos la presencia de la aorta, la cava. Aquí la aorta la estamos viendo de calibre todavía dentro de rangos de normalidad, pero aquí estamos identificando en la parte posterior estas imágenes hiperecogénicas en relación a placas de ateroma, que sabemos que es de las causas más frecuentes. Descendemos, este está a nivel prácticamente de las arterias renales. El calibre todavía se encuentra dentro de rangos normales, son 25 milímetros, y nuevamente podemos caracterizar perfectamente bien la pared anterior con presencia de múltiples placas de ateroma fijas a la pared sin alguna característica que nos hable de complicaciones. Descendemos por abajo de las arterias renales y ya vemos la dilatación de la aorta, es un aneurisma de aorta, que aquí llama la atención que tiene la presencia hacia la pared posterior de este trombo que se encuentra adherido a la pared, y observamos el resto del calibre sin ninguna complicación que pueda estar conformándose con el aneurisma. El diámetro a este nivel es de 36 milímetros, aquí lo estamos viendo en diámetro transversal, y nuevamente caracterizamos la presencia de este trombo, que es un trombo mural, hacia la pared lateral. El resto carece de trombo y aquí ya vemos la facilidad con que se puede hacer el diagnóstico de aneurisma de aorta. Hacemos el rastreo infrarrenal y un poco por abajo del inicio del aneurisma y podemos nuevamente comprobar el calibre de la aorta. Es una dilatación, es un aneurisma de la aorta, pero tenemos la gran capacidad de poder identificar con precisión las características de la parte interna del trombo. No es un trombo totalmente homogéneo, vemos algunas pequeñas áreas hipoecogénicas, esto hay que reportarlo, además de confirmar nuevamente la presencia de placas de ateroma. El color nos ayuda mucho porque permite delimitar con mayor precisión lo que corresponde a la luz de la aorta y caracterizar mejor lo que corresponde a la presencia del trombo mural. Como les comenté en el protocolo, se debe de medir de pared externa a pared externa para tener el diámetro real de ese aneurisma. El espectro lo tomamos, es un espectro de alta resistencia, carece de diástole, pico sistólico alto, diástole que desciende repentinamente y no tenemos mayor comportamiento de un espectro monofásico. Complementándolo con los cortes longitudinales, aquí vemos el calibre de la aorta al ingreso del abdomen. Aquí estamos viendo parte de la aorta abdominal. Vean cómo es una aorta tortuosa, tiene una zona de estenosis previa a la localización del aneurisma, siempre identificando estas placas de ateroma, que como ya les he comentado, es la causa más frecuente como factor predisponente de aneurismas de aorta, y confirmamos la presencia de este aneurisma de aorta en el corte longitudinal, en donde hacemos la medición de la longitud y repetimos el calibre y vemos si tiene o no complicaciones. Y debe determinarse este protocolo de estudio hasta la visualización de las ilíacas, y si tuviera alguna sospecha o aumento de volumen de la porción más distal, se complementa hasta la porción que es necesaria. Aquí vemos que las ilíacas, esta es la bifurcación, son de calibre, trayecto y morfología normales, pero también presentan múltiples placas de ateroma, tanto en la pared anterior como en la pared posterior, esto a nivel distal ya en la bifurcación. Nuevamente, otro caso de aneurisma de aorta, esto es a nivel prácticamente infrarrenal. El diámetro de pared externa a pared externa, en este caso 30 milímetros, apenas es un aneurisma de aorta según la definición del mismo. Vemos placas de ateroma en la pared posterior, en el color que nos ayuda perfectamente a delimitar las características de la luz de la aorta. Y en los cortes longitudinales, vean, es una aorta que se encuentra tortuosa, que inicia del lado izquierdo, se modifica su calibre, se modifica su trayecto, y tiene áreas de estenosis preaneurismática. Aquí estamos viendo la aneurisma, placas de ateroma en la pared anterior, placas de ateroma en la pared posterior, y lo confirmamos en los cortes longitudinales, en donde vean que la turbulencia en el interior de este aneurisma es muy evidente a pesar del calibre tan pequeño del mismo. Otro caso de aneurisma de aorta de localización infrarrenal,
Vean, en escala de grises el diagnóstico es muy sencillo. El diámetro de pared externa a pared externa, en este caso son 42 milímetros. Ya desde la escala de grises podemos identificar que tiene trombo en la pared anterior y medial, y volvemos a identificar múltiples placas de ateroma que son estables, se encuentran adheridas a la pared posterior, y lo complementamos con las imágenes en color que delimita perfectamente bien la luz, las características del trombo, y lo hacemos hasta la porción más distal para tener las características tanto morfológicas como hemodinámicas y visualizar que no exista ninguna complicación en esta entidad. Nuevamente, otro aneurisma de aorta, veremos muchos casos de diferentes localizaciones, longitudes y complicaciones. En este caso, aneurisma nuevamente de localización infrarrenal. En la escala de grises se identifica perfectamente bien el incremento del diámetro y sobre todo podemos identificar la luz de la aorta. El trombo, vean, es un trombo mural anterior, medial y posterior. Con el color podemos tener certeza de cuál es el diámetro real de la luz, y el resto está conformado por el trombo. Y en el corte longitudinal vemos la longitud del mismo. Aquí vemos que tiene trombo anterior, trombo posterior y la luz de la aorta, que esta exactamente se extiende hasta nivel de la bifurcación de las ilíacas. Este caso es un aneurisma que, como podemos ver en el corte longitudinal, se inicia desde el tórax. Aquí podemos ver el diafragma, vemos parte del lóbulo izquierdo hepático, vemos el diafragma y el ingreso de la aorta, que se encuentra dilatada desde su nacimiento, desde su ingreso al abdomen. En el ingreso al abdomen, su diámetro mayor es de 38 milímetros. Descendemos más o menos a nivel de la mesentérica superior y el calibre es de 60 milímetros, con trombo anterior, lateral y posterior, y nuevamente placas de ateroma. En el corte longitudinal nos permite definir que tiene problema tanto del tronco celíaco como de la mesentérica superior, en donde además tiene otra placa de ateroma, además de las múltiples placas que presenta la aorta, sobre todo hacia la pared posterior. Es una aneurisma de localización toracoabdominal, y el color nos permite delimitar muy bien el ingreso de la aorta y el compromiso de tronco celíaco, mesentérica superior, y nuevamente la cantidad tan importante de placas de ateroma hacia la pared posterior, con un trombo mural pequeño. Esto es lo que les comentaba, que le da cierta protección para que con los latidos y la presión arterial evite en cierto momento la ruptura del aneurisma. Otro caso de aneurisma de aorta es de localización infrarrenal. Desde el momento de hacer la exploración estamos viendo que tiene 7.23 centímetros. Podemos definir con precisión la presencia de trombo prácticamente en toda la pared, y lo que corresponde a la luz de la aorta. Aquí hay que fijarnos que en la parte anterior hay ciertas áreas hipoecogénicas que hablan de que inicia cierto proceso de necrosis dentro del trombo, y en los cortes longitudinales podemos identificar nuevamente el trayecto longitud del aneurisma de aorta, con trombo en la pared anterior, trombo en la pared posterior y la presencia de placas de ateroma. En el color podemos seguir exactamente la longitud de la luz que se encuentra afectada, y a nivel de las ilíacas, estas no presentan compromiso en el presente caso. La gran ventaja de poder verlo en tiempo real, estamos viendo desde la escala de grises, ya sabemos que es una estructura vascular, que es un aneurisma de aorta que tiene flujo turbulento en el interior. Si lo vemos en color, es exactamente lo mismo. Nos permite delimitar con precisión las características de la luz y ver el resto del aneurisma, que se encuentra conformado por el trombo. En ese caso estamos viendo lo que corresponde al trombo tanto en la pared anterior y en mínima cantidad hacia la pared posterior. Ya les comentaba que es muy importante también reportar hacia el clínico o el cirujano cuáles son las características del trombo, ya que en ocasiones el paciente presenta sintomatología de una posible complicación, y nuestra obligación es buscar si existe o no esa complicación. Aquí estamos viendo un aneurisma infrarrenal, es la aorta abdominal,
Vean, esto corresponde a la luz de la arteria, el resto es trombo, que se encuentra homogéneo, no tiene ninguna alteración, y nuevamente la presencia de placas de ateroma hacia la periferia de este aneurisma de aorta. En este caso es un aneurisma de 9.3 centímetros, de hecho sus diámetros son 9.3 por 9.23, es un gran aneurisma de aorta abdominal. Podemos identificar con precisión lo que corresponde a la luz, que es la parte anecoica, la parte de menor ecogenicidad interna. Vemos las placas de ateroma en varias regiones y podemos identificar con precisión el trombo mural. Este trombo tiene como característica que inicia algunas áreas hipoecogénicas que hablan de necrosis o de alguna pequeña complicación que se genera ya en su inicio en el trombo de este caso. Nuevamente, casos de aneurismas de aorta, en este caso, un corte longitudinal en donde podemos ver que el trombo está localizado en la parte anterior, en la pared anterior, el resto es el aneurisma. Prácticamente la parte posterior tiene un trombo lineal y se localiza exactamente hasta la bifurcación. Es de inicio infrarrenal hasta la bifurcación que confirmamos con las imágenes en color. El trombo es un trombo homogéneo, sin complicaciones ni a nivel del trombo ni en el resto de tejidos que se encuentran de manera circundante. Esta es una reconstrucción tridimensional en donde solamente estamos identificando la luz de la aorta. Vemos en este sitio el aneurisma y la continuidad hacia las ilíacas. Más casos de aneurismas de aorta. Este es un caso de un aneurisma de aorta de casi 10 centímetros, 9.84 centímetros. En su longitud y en diámetro transversal era de 9.5 centímetros. Vean, zonas de estenosis, preaneurisma. Aquí observamos en la pared posterior la presencia de estas imágenes hiperecogénicas en relación a placas de ateroma. Aquí también vemos placas de ateroma. Y nuevamente en la pared anterior, placas de ateroma y ver las características del trombo. Tiene trombo tanto anterior como posterior y el trombo se extiende hasta la bifurcación. Aquí estamos viendo las ilíacas y la presencia de trombo con extensión hacia la parte inferior. Como les comento, una vez que se ha hecho el diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal, es importante saber hasta dónde se extiende, si involucra o no las ilíacas y en ocasiones hasta porciones distales. Este aneurisma de 4.22 centímetros con mínimo trombo en la parte anterior. De manera longitudinal, vemos lo que hemos estado comentando, áreas de estenosis, aquí vemos varias áreas de estenosis, múltiples placas de ateroma, y en este caso se hace el rastreo hasta la porción distal, en donde vemos que continúa el trombo, continúa el aneurisma y se extiende en este paciente a ambas ilíacas. Aquí estamos viendo el aumento del diámetro del calibre con trombo tanto anterior como posterior a nivel de ambas ilíacas. Aquí lo vemos en el corte transversal, es un aneurisma muy extenso, abdominal con involucro ilíaco. Otro caso de características similares, la dimensión a nivel infrarrenal, 5.46 centímetros, pero en este caso prácticamente no hay trombo a nivel mural, es un aneurisma con alto riesgo. En el corte longitudinal, este es el calibre normal de la aorta, la dilatación en relación al aneurisma y presencia de placas de ateroma, pero llama la atención prácticamente ausencia de trombo. Confirmado con el color y el espectro, en este caso un espectro trifásico con una velocidad máxima de 60 centímetros sobre segundo. Este es un aneurisma de localización suprarrenal, está prácticamente al ingreso del diafragma. Aquí podemos ver el diafragma, vemos el lóbulo izquierdo del hígado, el ingreso de la aorta y prácticamente ingresando o en la entrada hacia el abdomen se encuentra el aneurisma. Es un aneurisma que presenta paredes regulares, placas de ateroma tanto posterior como anterior. Realmente no tiene trombo mural, solamente tiene las múltiples placas de ateroma. Y aquí estamos viendo que se localiza a nivel del tronco celíaco, es un poco arriba del tronco celíaco, y aquí estamos viendo cómo está libre el resto de la aorta con permeabilidad adecuada de la mesentérica superior.
Esta es una reconstrucción tridimensional. Aquí vemos el aneurisma de aorta, cómo disminuye su calibre a un diámetro normal, el espectro, en este caso bifásico, con una velocidad máxima de 80 centímetros sobre segundo. Y los cirujanos me hicieron favor de facilitarme algunas imágenes de la cirugía. Aquí estamos viendo cómo es el comportamiento de estos aneurismas, el calibre normal y el aneurisma expuesto, el caso de cirugía. Crecimiento promedio del aneurisma por año. Si el aneurisma mide prácticamente, si mide de 2.6 a 2.9 centímetros, el crecimiento es de 0.0 milímetros. De 3.0 a 3.4 el crecimiento anual es de 1.6 milímetros y de 3.5 a 3.9 el crecimiento es de 3.2 milímetros. Seguiremos viendo alguna serie de casos en donde veamos, este es el ingreso al abdomen. Aquí estamos viendo el área hepática, la vena cava inferior y lo que corresponde a la aorta que se encuentra dilatada, es un aneurisma. A nivel proximal solamente vemos placas de ateroma. Aquí estamos viendo placas de ateroma que no se encuentran complicados. Hacia la pared posterior vemos que se encuentra perfectamente bien definida. Descendemos y ya tiene presencia, aumento del diámetro. Este es un diámetro de 7-8 centímetros. Esto, la imagen central hipoecogénica bien definida, corresponde a la luz y el resto es trombo, tanto anterior, lateral como posterior. Aquí las placas de ateroma. Y esta es una imagen en donde podemos identificar que tiene un gran trombo. Esto sirve de protección durante algún tiempo para la ruptura del aneurisma. En la pared anterior identificamos las múltiples placas de ateroma. Es muy importante el ultrasonido en tiempo real. Observen con qué facilidad se puede ver la presencia del flujo turbulento, pero algo que es más importante es que podemos caracterizar cuál es la morfología de la pared del trombo. En este caso, ya con el color podemos observar que el trombo anterior hacia la pared medial empieza a tener áreas de necrosis o de degeneración, que esto hace que en algún momento se vuelva más endeble esta pared y por lo tanto puede haber una ruptura de este aneurisma. En la reconstrucción o en el corte longitudinal vemos el aneurisma y el calibre ya normal a nivel de las ilíacas. El espectro tomado exactamente en el nacimiento del aneurisma es un espectro de tipo trifásico. Aquí podemos hacer un acercamiento para que vean que el ultrasonido es un método que permite fácilmente identificar las características de la pared. Estamos identificando el trombo anterior, lateral, posterior, la luz de la aorta y el trombo ya empieza a tener problemas de lisis o necrosis en el interior y esto incrementa el riesgo para tener alguna ruptura en un futuro cercano. Con el módulo de B-Flow podemos ver fácilmente las características de la turbulencia en el interior del aneurisma. Como comenté, debe de seguirse si se encuentra la extensión hacia las ilíacas. En este caso, el aneurisma se ha extendido hacia las ilíacas, tiene una longitud de 14 centímetros con trombo anterior y posterior, es un aneurisma de gran calibre, un espectro trifásico prácticamente, y en el corte transversal nuevamente lo que corresponde a la luz y el trombo en la pared posterior. Cuando se ha extendido a las ilíacas y tenemos la posibilidad de hacer el rastreo hacia las femorales, en este caso tenía, además del aneurisma de aorta, aneurisma de la femoral común. Aquí vemos en la porción proximal de la femoral es de 8 milímetros. Muestra esta gran dilatación con placas de ateroma en la pared anterior, trombo en la pared posterior. Esto en relación a aneurisma de la femoral. Hacemos el barrido en corte longitudinal, calibre normal proximal, la gran dilatación y el calibre normal a nivel de la bifurcación de las femorales. En estas imágenes podemos observar, como les he comentado, una de las características importantes, la caracterización de la pared. Vean la gran cantidad de placas, tanto en la pared anterior como en la pared posterior. Aquí estamos observando nuevamente las placas de ateroma, el gran aneurisma, y en color podemos confirmar que de hecho es una estructura vascular, en este caso la femoral, con trombo anterior, lateral y
prácticamente a nivel posterior. ¿Qué se sugiere cuando se ha hecho el diagnóstico de aneurisma de aorta? Si el diámetro es de 3 a 3.9 centímetros, se debe de hacer, según las guías del 2022, se debe de hacer un seguimiento cada 3 años. Si el aneurisma es de 4 a 4.9 centímetros en hombres o 4.0 y 4.4 en mujeres, se recomienda hacer los controles anuales, y mayores de 5 centímetros en hombres o mayores de 4.5 en mujeres, se deberá de hacer el seguimiento por métodos de imagen cada 6 meses. Veremos un aneurisma de gran tamaño. Este aneurisma, paciente con sintomatología, masa pulsátil, algo de dolor abdominal, se hace la revisión por ultrasonido y confirmamos la presencia de la dilatación de la aorta. Es un aneurisma de 5.5 por 5.37 centímetros. En el color nos demuestra que es una estructura vascular, confirmamos que es la aorta, y que prácticamente carece de trombo posterior y de trombo anterior. Es un riesgo que tenga el aneurisma de estas características. En corte longitudinal es un aneurisma extenso, pero con mínimo trombo en la pared posterior. Aquí vemos que el trombo es infrarrenal, aquí lo seguimos hasta la bifurcación de las ilíacas. Aquí observamos las ilíacas de características normales, solamente con placas de ateroma. Este paciente fue llevado a cirugía y así es lo que se observa. Es una imagen que, si la vemos, es muy, muy similar, prácticamente idéntica a lo que nosotros podemos identificar por ultrasonido. Aquí vemos el aneurisma gigantesco de la aorta abdominal. Otros casos de aneurismas, corte longitudinal, en donde vemos el calibre, vemos el trayecto y la estenosis preaneurismática. Aquí estamos identificando en la pared posterior la presencia de aneurisma. En corte transversal, el calibre, el diámetro real de la aorta, en donde identificamos con precisión la luz. El resto formado por trombo, tanto anterior como posterior, y nuevamente es el único método que nos permite identificar con esta precisión, caracterizar lo que está sucediendo en el trombo. En este caso, hacia la pared posterior es mínimo el trombo, lo que aumenta el riesgo de complicaciones de este aneurisma. En corte longitudinal podemos identificar este aneurisma, la extensión, la longitud, pero sobre todo las características del trombo, tanto anterior como posterior, y con el color nos da esa gran ventaja de poder identificar con precisión la luz, tanto en a nivel del aneurisma como en el resto de la arteria. En este caso igual, la comparación del estudio ecográfico con lo que corresponde a esta pieza quirúrgica. El paciente fue sometido a cirugía y los cirujanos me hicieron favor de prestarme estas imágenes. Como les comenté, es muy importante caracterizar la presencia de estos trombos murales cuando se encuentran intactos, cuando empiezan a tener complicaciones, tanto en corte transversal como en longitudinal. Pueden ser muy extensos, pero no encontrarse complicados, y eso puede permitir la planeación del manejo endovascular o quirúrgico, dependiendo de lo que el cirujano desee hacer. Estos casos de aneurismas en donde carecen de trombo, es bien importante la descripción no solamente del calibre, del trayecto, de la longitud y del aspecto hemodinámico, sino comentar que prácticamente no tiene presencia de trombo mural, lo que hace que este paciente tenga mayor riesgo de tener alguna complicación. Aquí estamos viendo la cirugía. Debido a que presentaba dolor el paciente, un dato clínico muy importante para tomar las decisiones. Ya les he enfatizado el caracterizar las características del trombo mural, como por ultrasonido se puede identificar con precisión cómo empieza a tener complicaciones, y esto podría condicionar que tengamos riesgos en algún momento de tiempos próximos. De las complicaciones que debemos de buscar, pues está que pueda tener alguna ruptura, embolizaciones periféricas, una ruptura contenida dentro de la pared, que esto generalmente se ve como baja ecogenicidad dentro del trombo. En este caso estamos identificando el aneurisma de aorta por ultrasonido, el flujo en el interior de la aorta, pero es un aneurisma roto, tiene colección periaórtica,
que rápidamente se confirma con otros métodos de imagen, como es la tomografía computada. Aquí se confirma la presencia del aneurisma y la gran complicación por el hematoma retroperitoneal de gran magnitud que puso en gravedad el estado de este paciente. Otra complicación es la presencia de estos trombos que puedan desprenderse. Estamos viendo que el calibre es de 3.36 milímetros, placas de ateroma en la pared anterior, placas de ateroma en la pared posterior. Estamos viendo el nacimiento aquí de lo que corresponde a la mesentérica superior, y hacia la pared posterior llama la atención la presencia de esta imagen hiperecogénica que en tiempo real, como la podemos identificar, tiene movimiento. El paciente había tenido ya embolizaciones distales y eso cambia la conducta del manejo de este tipo de pacientes. Aquí estamos viendo nuevamente la gran ventaja de poder hacerlo en tiempo real, ver la movilidad, la inestabilidad de estos trombos que puede llevar a la muerte del paciente o a la embolización distal. En cuanto a la disección, son raros, asociados a úlceras penetrantes de la pared aórtica. Se debe de ver la imagen de doble lumen separada por una membrana que representa el aleteo de la íntima. Es la consecuencia de la penetración forzada de sangre a través de una ulceración de la pared, separación de las capas de la misma y formación de un canal falso por el que se discurre la sangre. Requisito previo, necrosis quística de la íntima. En este caso, si lo vemos en tiempo real, podemos identificar esta pequeña banda hiperecogénica que nos habla de ese doble lumen, la luz verdadera y la luz falsa, por la disección aórtica. Vean, en tiempo real es muy sensible. Podemos identificarlo en tiempo real, a nivel de mesentérica superior. Está esta imagen hiperecogénica que en color vemos dos áreas, una con flujo de características normales y el flujo turbulento, o en este B-Flow, en donde identificamos la presencia de la doble luz, en este caso por la complicación de una disección aórtica. Otro caso en donde ya en manera estática estamos viendo la formación de esta imagen hiperecogénica, la doble luz. En el corte longitudinal lo confirmamos. En el color, la diferencia entre un flujo laminar y turbulento. Aquí en el corte longitudinal observamos con mayor precisión lo que corresponde al flujo turbulento. La formación de pseudoaneurismas, vamos a ver un caso, estamos viendo el aneurisma de aorta, como complicación la formación sacular de un pseudoaneurisma. Esta es la imagen de ambas imágenes, el aneurisma y el pseudoaneurisma, como complicación que pudiera darse ante la presencia de estos aneurismas. Este es el último caso, es un caso en donde quiero confirmar la gran importancia de que el ultrasonido sea el método inicial para hacer el diagnóstico y la caracterización de los aneurismas de aorta. Es un masculino de 75 años de edad con una masa pulsátil, una masa abdominal pulsátil muy evidente, y el paciente refiere dolor abdominal. El paciente lo envían de primera instancia, tomografía computada, no hay duda de que tiene un aneurisma de aorta. Aquí estamos viendo lo que corresponde a la luz, el trombo, que es un aneurisma más o menos extenso, y hacen la reconstrucción y inician la planeación para colocarle una endoprótesis, pero el dato pivote que presenta este paciente es que continúa con dolor, por lo que ahora, cuando hacemos el ultrasonido, confirmamos, por un lado, la presencia del aneurisma de aorta. Hacemos el rastreo. El aneurisma tiene una característica muy importante, a complicarse en la pared posterior a nivel del trombo de la parte en contacto hacia el cuerpo vertebral. Vean, el aneurisma, lo confirmamos, aumento de diámetro, la luz, el trombo, pero hacia la parte posterior el trombo empieza a tener esta área de necrosis que complica o acelera el tratamiento de este paciente. Es para confirmar que lo que otros métodos de imagen no pueden ver con tanta definición, el ultrasonido lo permite, razón por la cual es el método de elección. Aquí un acercamiento en donde podemos ver en corte transversal el trombo, la luz, el trombo, y hacia la parte posterior esto justifica perfectamente bien el dolor que el paciente manifestaba. Esto consiguió que se hiciera
el tratamiento, el manejo endovascular con mucha más prontitud que lo que se pensaba hacer. Aquí estamos viendo el corte longitudinal y nuevamente es el único método que permite esta precisión, esta definición de las complicaciones que pueda tener la pared de la arteria. En corte ya en color vemos la luz, vemos el trombo e identificamos con precisión las áreas de complicación que justifican la clínica del paciente. Las conclusiones, después de que hemos repasado y revisado las características del aneurisma de aorta a nivel abdominal, tenemos que concluir que el ultrasonido es el método de elección para el diagnóstico de aneurismas de aorta abdominal. Seguimiento de acuerdo al tamaño del aneurisma de aorta abdominal. Es un método accesible, de bajo costo, y permite la valoración morfológica y hemodinámica de manera simultánea. Es muy importante tener esto en mente, saber que el ultrasonido permite el diagnóstico de manera temprana y oportuna y podemos evitar muertes, ya que la sintomatología, como les dije, de repente es muy vaga y en algunos casos se conoce como el asesino silencioso. Muchas gracias.